Durante décadas, el nombre de Miguel Varoni fue sinónimo de elegancia, carisma y talento. Era más que un actor, era un ícono cultural, un hombre que supo ganarse el respeto de millones y transformó la televisión latinoamericana con su sola presencia. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para el desenlace que el destino le tenía reservado. Lo que comenzó como un simple susurro en los pasillos del espectáculo se convirtió, de manera súbita y devastadora, en una de las noticias más estremecedoras del mundo del entretenimiento. Miguel Varoni había caído en una espiral de tragedia silenciosa, una batalla final que lo consumía desde las sombras sin que nadie lo supiera. Todo comenzó con una ausencia. Varoni, siempre tan activo en redes, tan presente en eventos públicos, había empezado a desaparecer discretamente de los focos. Su última aparición pública fue en una alfombra roja donde, con una sonrisa que escondía más de lo que revelaba, saludó a sus fans con la calidez de siempre, pero con una fragilidad que nadie quiso ver. Sus ojos, aunque brillantes, reflejaban una lucha interna. Y su cuerpo, notablemente más delgado, comenzó a levantar sospechas entre sus seguidores más fieles. Pero el actor, fiel a su estilo, optó por el silencio. Jamás fue de los que se victimizaban ni de los que pedían compasión. Miguel Varoni era un guerrero, y así enfrentaba su tormenta privada, en silencio, con dignidad, lejos del morbo mediático. Las semanas pasaron, luego los meses. Y entonces, como una bomba emocional que nadie esperaba, su esposa, la también reconocida actriz Catherine Siachoque, rompió el silencio con un mensaje que desgarró el alma de millones. Miguel ha estado librando la batalla más dura de su vida. No quiso preocupar a nadie. No quiso que su dolor opacara su legado. Pero hoy, necesitamos unirnos en amor, en fe, porque el hombre que nos dio tantas alegrías, está en sus momentos más frágiles. Las redes estallaron. El mundo se detuvo. ¿Qué le pasaba a Miguel Varoni? ¿Qué enfermedad podía doblegar al gigante que tantas veces vimos invencible en la pantalla? Poco a poco, la verdad comenzó a emerger como una marea imparable de tristeza, un diagnóstico brutal, un tipo de cáncer extremadamente agresivo, descubierto demasiado tarde. El actor lo supo meses antes, pero decidió vivir cada instante con plenitud, en silencio, junto a su círculo más íntimo. Su cuerpo, cada día más débil, era el reflejo de una batalla que nunca pidió, pero que enfrentó con la misma fuerza que lo llevó al estrellato. Mientras el mundo especulaba, él abrazaba a su familia, reía con sus amigos más cercanos y se preparaba para un adiós que ni siquiera él podía terminar de aceptar. Y entonces, llegó el día que nadie quería que llegara. La mañana del 24 de mayo, un comunicado oficial sacudió el alma de toda Hispanoamérica. Con profundo dolor, confirmamos el fallecimiento de Miguel Varoni, actor, productor y alma luminosa. Nos deja un legado inmenso y un vacío imposible de llenar. Las lágrimas fueron universales. Desde Colombia hasta Argentina, pasando por México, España y Estados Unidos, millones de personas colapsaron ante la noticia. No solo se había ido un artista, se había ido un pedazo de nuestras memorias, de nuestras emociones, de nuestra infancia, de nuestras pasiones. La ceremonia de despedida fue íntima pero profundamente conmovedora. En un teatro donde tantas veces se había ovacionado su talento, se escucharon esta vez los aplausos más tristes, los más rotos. Cada fotografía proyectada era un recordatorio cruel de lo que habíamos perdido. Y sin embargo, en medio del dolor, algo extraordinario ocurrió. Una carta, escrita por el propio Miguel semanas antes de partir, fue leída por su hijo. En ella, el actor se dirigía directamente al público, con la pluma afilada y el corazón abierto. Si estás escuchando estas palabras, significa que ya he partido. No llores por mí. Celebra. Sí, celebra. Porque viví intensamente, amé sin medidas y di todo lo que tuve en cada personaje, en cada escena, en cada abrazo. No me fui con miedo. Me fui lleno de gratitud. Porque ustedes, mi público amado, me hicieron eterno. Aquellas palabras resonaron en cada rincón del alma colectiva. Miguel Varoni no se había ido realmente. Había trascendido. La prensa internacional no tardó en rendirse ante su figura. El New York Times lo llamó el Marlon Brando de Latinoamérica. El diario El País tituló, Miguel Varoni, el último caballero de la actuación. Y en Colombia, su tierra, decretaron 3 días de duelo cultural. Lo más impactante, sin embargo, fue lo que sucedió después.
En medio del duelo, Catherine Siachoque reveló un secreto guardado con celo por Miguel. Durante sus últimos meses de vida, el actor grabó en secreto un documental donde narraba su proceso, su enfermedad, sus miedos, pero también su visión sobre la vida, el arte y la muerte. Un testamento audiovisual que sería publicado de manera póstuma. El estreno del documental, titulado Baroni, hasta el último acto, se convirtió en un fenómeno global. Las entradas para la premiere se agotaron en segundos, y la crítica lo calificó como un testimonio poético y desgarrador de un hombre que decidió despedirse actuando, viviendo, inspirando. Miguel Baroni, incluso en su ocaso, encontró la manera de dar una última lección. Nos enseñó que el verdadero arte no es solo lo que se muestra en pantalla, sino lo que se siembra en los corazones. Nos enseñó que la grandeza no está en el ruido, sino en la profundidad con la que se vive. Hoy, el mundo sigue llorando su partida. Pero también sigue celebrando su vida. Porque Miguel Baroni no fue solo un actor. Fue una era. Fue un símbolo. Fue un huracán de talento y sensibilidad. Un hombre que caminó entre nosotros con una luz tan fuerte que, incluso apagada, sigue iluminando. Y mientras las cámaras ya no graban su rostro, mientras los focos se apagan uno a uno, una certeza nos acompaña. Y mientras el mundo seguía conmocionado por la despedida de Miguel Baroni, algo extraordinario comenzó a gestarse en el corazón de sus seguidores. No era solamente dolor lo que se sentía, era una especie de llamado, como si la pérdida de aquel artista inmenso hubiera despertado una conciencia colectiva, una necesidad de revivir su legado no con lágrimas, sino con acción, con amor, con arte. En Colombia, se alzó una petición ciudadana para declarar el 24 de mayo como el Día Nacional del Actor, en honor a Baroni. Miles de firmas llegaron en apenas 48 horas. Los teatros más importantes del país organizaron maratones de sus telenovelas más emblemáticas. En especial, Pedro el Escamoso volvió a emitirse por televisión abierta, y durante semanas, el país entero revivió las carcajadas, los pasos de baile, la irreverencia encantadora de aquel personaje que Miguel convirtió en leyenda. Pero lo más emotivo no fue eso. Fue lo que ocurrió en una pequeña ciudad de la costa caribeña, donde un grupo de jóvenes actores de escasos recursos montó una obra teatral basada en la vida de Baroni. Sin escenografía lujosa ni luces sofisticadas, simplemente con pasión pura, esos chicos interpretaron los momentos más intensos de su trayectoria, su infancia solitaria, la sombra de su padre ausente, el descubrimiento del arte como refugio, su lucha contra el estigma del galán, su ascenso como director, y finalmente, su última batalla contra la enfermedad. La obra se titulaba Miguel, el hombre detrás del mito, y cuando terminó, muchos espectadores ya no podían contener las lágrimas. Entre el público, sin que nadie lo esperara, estaba Catherine Siachoque, quien, conmovida hasta el alma, se levantó y abrazó uno a los jóvenes actores. Esto es lo que Miguel hubiera amado, dijo con voz quebrada. Él creía en el arte como puente, como sanación, como resistencia. Hoy, él vive en ustedes. Mientras tanto, el documental póstumo Hasta el último acto batía récords en plataformas de streaming. Pero más allá del éxito mediático, lo que más impactaba era el contenido. Miguel hablaba desde su lecho, sin máscaras, sin filtros, con la mirada limpia y la voz frágil pero segura. No le tengo miedo a morir. Le tengo miedo a no haber vivido. Por eso cada día, cada escena, cada beso que di, cada abrazo en un set, fue mi manera de gritarle al universo que estaba aquí, vivo, amando este oficio con toda mi alma. En uno de los pasajes más conmovedores, se le ve acariciando el rostro de Catherine mientras dice: «Tú eres mi obra maestra, mi mejor guión. No importa cuántos premios gane o cuántas escenas memorables haya filmado, tú eres mi escena favorita». Esa declaración, espontánea y sincera, se convirtió en un himno para el amor verdadero. En redes sociales, miles de parejas compartieron ese fragmento como símbolo de fidelidad, de entrega, de lo que realmente importa cuando todo lo demás se desvanece. Y sin embargo, había un secreto más. Uno que Baroni dejó sellado en una carta manuscrita, entregada a su representante con la instrucción de abrirse exactamente 30 días después de su partida. Cuando la carta fue finalmente leída, el mundo volvió a estremecerse. He dejado instrucciones para que se cree una fundación con mi nombre. Su objetivo será formar actores jóvenes en comunidades olvidadas, ofrecer becas, talleres, espacios para que el arte salve vidas como salvó la mía. Quiero que, incluso cuando ya no esté, sigamos construyendo futuro a través de la pasión.
Y así nació la Fundación Miguel Baroni para las Artes Escénicas, que en su primer mes recibió donaciones desde más de 40 países. Grandes figuras del espectáculo se unieron como embajadores: Sofía Vergara, Gael García Bernal, Penélope Cruz, incluso artistas de Hollywood que habían trabajado con él en sus últimos años como productor en Telemundo, se ofrecieron para impulsar su legado. Hoy, en ese mismo teatro donde se despidió por última vez, se han levantado placas conmemorativas, un mural gigantesco con su rostro decora la entrada, y en el escenario principal, cada función inicia con una frase proyectada en letras doradas. El arte es eterno. Como lo fue él. Como lo es Miguel Baroni. Los niños ahora aprenden su nombre como parte de la historia viva del arte latinoamericano. Su risa, su mirada intensa, sus pasos de baile inolvidables, todo se ha convertido en leyenda. Y sin embargo, la grandeza de Baroni no se medía solo en lo artístico. Fue un ser humano íntegro, profundamente comprometido con causas sociales, defensor del respeto a las minorías, impulsor de nuevos talentos. En los sets era conocido no por ser una estrella inalcanzable, sino por su humildad. Gracias por permitirme dirigirte, solía decirle a los actores novatos con los que trabajaba, tratándolos como iguales, como hermanos de oficio. El dolor por su partida sigue presente, pero también se ha transformado en una llama que ilumina caminos nuevos. Porque hay muertes que apagan y otras que encienden. La de Miguel Baroni encendió una generación de artistas, de soñadores, de corazones que ahora laten al ritmo de su legado. Quizás eso sea la eternidad. No vivir para siempre, sino lograr que tu huella nunca se borre. Y Miguel lo logró. Con cada lágrima que se derrama por su nombre, con cada escena que se reproduce en televisión, con cada joven que encuentra en su historia un motivo para luchar, él renace. Hoy, si levantas la vista en alguna noche estrellada, es posible que lo sientas. Que escuches en el viento esa voz inconfundible, profunda, llena de vida, diciéndote: no llores por mí. Apaga la televisión. Enciende tu alma. Y sigue actuando. Sigue viviendo. Miguel Baroni no se ha ido. Solo cambió de escenario. Y desde allí, desde ese lugar donde solo los grandes habitan, nos sigue dirigiendo con amor. Miguel Baroni, el eterno galán de la televisión latina, el hombre de la sonrisa seductora y el carisma inquebrantable, llevaba consigo un dolor que pocos conocían. Detrás de los focos, de los aplausos y de la figura imponente que encarnaba en cada personaje, existía un hombre profundamente marcado por la melancolía, por la fragilidad humana, por heridas invisibles que nunca cerraron del todo. Desde muy joven, Miguel arrastró un vacío que ni el éxito ni la fama lograron llenar, la ausencia de su padre, el también actor Américo Bellotto, quien falleció cuando él apenas era un niño. Esa pérdida temprana lo hizo crecer con una sensación constante de abandono, de orfandad emocional, que lo empujó a buscar en el arte un refugio, una forma de escapar del silencio de una casa donde el eco del pasado se escuchaba más fuerte que cualquier palabra. Su madre, la mítica actriz Teresa Gutiérrez, fue su bastión, su guía y su sombra. Pero incluso con su amor inmenso, Miguel sentía el peso de la responsabilidad demasiado pronto. Tuvo que madurar antes de tiempo, convertirse en un hombre cuando todavía era un niño. Años después, cuando la fama lo abrazó con fuerza, cuando Pedro el Escamoso lo catapultó a la gloria internacional, muchos pensaron que por fin era feliz. Pero Miguel, en lo profundo de su alma, seguía luchando contra demonios internos que no daban tregua. El miedo al olvido, la presión de mantenerse vigente, la angustia silenciosa de no sentirse suficiente. Todo eso convivía en su interior, a pesar de las carcajadas que provocaba en millones de hogares. Pero nada lo golpeó tan fuerte como el deterioro de su salud. En los últimos años, Miguel comenzó a perder peso de manera alarmante. Su rostro, antes lleno de vida y energía, se volvió más delgado, más pálido, más frágil. En las redes sociales, comenzaron a circular imágenes suyas que causaron preocupación. Muchos comentaban su aspecto físico, sin imaginar la batalla silenciosa que estaba librando. En entrevistas recientes, Miguel confesó con voz temblorosa: mi cuerpo me está hablando. Y esta vez, no puedo hacerme el sordo. Detrás de esas palabras se escondía una verdad devastadora: su salud se había quebrado. Y con ella, también su espíritu. Los diagnósticos médicos eran duros, fríos, implacables. Y aunque nunca quiso dar detalles, se sabía que enfrentaba complicaciones serias, tal vez irreversibles.
Miguel, el incansable, el apasionado, se veía obligado a detenerse. A mirar hacia adentro. A convivir con un cuerpo que ya no respondía como antes, que lo traicionaba lentamente, como un enemigo silencioso. Lo más doloroso para él no era el sufrimiento físico, sino el dolor de su familia al verlo así. Catherine Siachoque, su esposa y compañera de vida, se convirtió en su enfermera, su sostén, su guardiana. Ella, que siempre lo había visto como un roble, ahora lo acompañaba entre susurros, con oraciones silenciosas y lágrimas escondidas. Ver a la persona que amas desvanecerse, es una tortura que no se puede explicar, llegó a decir en una ocasión. A pesar de todo, Miguel nunca dejó de sonreír ante las cámaras. Su profesionalismo era inquebrantable. Pero en casa, en la intimidad, los días eran más oscuros. El dolor de no poder abrazar con fuerza, de no poder caminar con libertad, de ver la tristeza en los ojos de su madre ya anciana, todo eso lo desgarraba por dentro. Una tarde, sentado en el balcón de su casa, mirando el atardecer, le dijo a un amigo cercano: «He vivido tanto, pero siento que me estoy yendo con cosas pendientes. Aún no he dicho todo lo que siento. Aún no he sanado del todo con mi historia». Esas palabras quedaron flotando en el aire, como un eco premonitorio. Porque poco tiempo después, la noticia que nadie quería escuchar, llegó como un rayo: Miguel Baroni había fallecido en su hogar, rodeado de su familia, en silencio, sin estridencias. La conmoción fue mundial. Latinoamérica entera se paralizó. Las redes se inundaron de homenajes, de escenas inolvidables, de frases eternas de sus personajes. Pero más allá del personaje, lo que dolía era la partida del hombre, sensible, generoso, valiente. Miguel se fue con la elegancia de los grandes, sin ruido, sin espectáculo. Como si su alma hubiera dicho basta, cuando ya no quedaba nada por fingir. Nos dejó en medio del dolor más profundo, pero también con una lección: la vida, como el teatro, se vive en cada acto con intensidad, sabiendo que el telón puede caer en cualquier momento. Hoy, su ausencia duele. No solo porque fue un ícono, sino porque representaba a ese tipo de hombres que ya casi no existen: auténtico, noble, fiel a sí mismo hasta el final. Un artista que convirtió su dolor en arte, su fragilidad en fuerza, su tristeza en belleza. Y mientras su familia aún intenta encontrar consuelo en medio de tanto vacío, el mundo entero susurra su nombre con respeto. Miguel Baroni. El hombre que nos hizo reír, llorar, y ahora, llorarlo a él. En estos tiempos donde las luces del espectáculo suelen opacar la verdadera esencia humana, hoy más que nunca necesitamos detenernos y abrir el corazón para sentir con profundidad la historia de un hombre que, con su talento y su espíritu, nos regaló momentos inolvidables: Miguel Baroni. Su nombre no es solo sinónimo de éxito o fama, es el símbolo de una vida entregada al arte, a la pasión y sobre todo, a la humanidad. Sin embargo, detrás de ese ícono que nos hacía sonreír en la pantalla, se escondía un hombre vulnerable, enfrentando una batalla que nos ha dejado a todos con el alma partida y el corazón en un puño. La tragedia que golpeó a Miguel Baroni, ese desenlace tan inesperado y doloroso, nos recuerda que nadie está exento de las tormentas de la vida. No importa cuán brillante sea su estrella, cuán grande sea su talento, detrás de cada sonrisa puede haber un grito silenciado, un sufrimiento invisible. Hoy, cuando recordamos su triste final, no podemos más que sentir una profunda tristeza, a la vez, un llamado urgente a la compasión y al amor. Porque si hay algo que su historia nos enseña es que el respeto y la empatía hacia quienes luchan en silencio deben ser un faro en nuestro día a día. Miguel Baroni no solo perdió una batalla personal con su salud y los desafíos familiares que lo acompañaron, también nos dejó una herencia invaluable: la importancia de ser humanos, de reconocer que todos tenemos heridas, que detrás de cualquier persona hay un universo de emociones, temores y esperanzas. En su caso, ese universo se mezclaba con la luz de su carisma, con la entrega total a sus personajes y a su público, pero también con un dolor profundo que no podemos ni debemos ignorar. Por eso, hoy más que nunca, hacemos un llamado sincero a todos, a quienes disfrutaron de su trabajo, a quienes lo admiraron en la distancia, a quienes lo conocieron de cerca o simplemente escucharon su nombre. Los invitamos a abrir el corazón y mirar más allá de la fama. A entender que Miguel fue antes que nada un ser humano que sufrió, que amó y que, en su final, nos dejó una lección de humildad y sensibilidad. En lugar de quedarnos con el dolor, transformemos ese sentimiento en un acto de amor.
En un compromiso para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles, para tender una mano cuando alguien parece fuerte pero está quebrado por dentro. Miguel nos muestra que la vida es frágil y que cada uno de nosotros merece respeto, cariño y comprensión. Es momento de recordar que detrás de la figura pública está el hombre que extrañaba a su familia, que luchaba contra su salud, que buscaba consuelo en los suyos. Que su historia nos impulse a ser mejores, a valorar cada instante y a no dejar que la tristeza nos paralice, sino que nos mueva a construir puentes de solidaridad. Miguel Baroni, con su talento y su alma gigante, se convirtió en un faro para muchos. Su partida nos deja un vacío inmenso, pero también un llamado a la reflexión profunda sobre cómo tratamos a los demás, cómo entendemos el dolor ajeno y cómo podemos ser luz en las sombras de otros. Que su memoria inspire a que amemos más, que seamos más pacientes y que aprendamos a escuchar con el corazón. Porque en el fondo, lo que Miguel siempre quiso fue ser amado no solo por sus papeles, sino por quien realmente era. Y ahora, que ya no está, es nuestra responsabilidad honrar su vida con gestos de amor y empatía hacia todos los que enfrentan sus propias batallas silenciosas. Así que hoy, más que nunca, celebremos a Miguel Baroni no solo como artista sino como ser humano. Acompañemos a su familia con respeto y cariño. Y sobre todo, abramos los ojos y el alma para no olvidar que detrás de cualquier historia de éxito hay un ser que necesita comprensión y afecto. Que su historia no sea solo un recuerdo triste, sino una inspiración para hacer de este mundo un lugar más humano, más tierno, más lleno de amor. Miguel Baroni vive en nuestros corazones, y la mejor forma de honrarlo es amar más, entender más y acompañar más a quienes sufren, porque eso es lo que él siempre nos enseñó, incluso sin palabras.